Patricia nunca olvidaría las palabras de su yerno. Los 780,000 pesos fueron para deudas, no para la boda, y ella solo estorbaba. Lo que descubriría después la obligaría a tomar la decisión más dolorosa de su vida, demandar a su propia hija o perder su dignidad para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La elegante residencia de Patricia Montes brillaba bajo el sol de la tarde, sus ventanales reflejando años de trabajo duro y sacrificio. A sus 62 años, Patricia se había forjado una vida respetable como directora de una prestigiosa escuela privada, siempre manteniendo la compostura y la dignidad que la caracterizaban. Su cabello plateado, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que había conocido tanto alegrías como tristezas, pero que nunca había perdido su gracia natural. Ese día, mientras revisaba algunos documentos en su estudio, el teléfono interrumpió la tranquilidad de su hogar con un timbre insistente que presagiaba problemas. Era Mauricio, su yerno. Patricia sintió una punzada de inquietud al escuchar su voz, no por el tono usual de cortesía fingida que solía usar, sino por algo diferente, algo áspero y amenazante que nunca antes había detectado. «Doña Patricia, necesitamos hablar», dijo él sin preámbulo alguno. Ella notó inmediatamente que había abandonado el cariñoso suegra que solía usar cuando necesitaba algo. El cambio era deliberado, calculado para herir. Patricia, quien siempre había sido una mujer perceptiva, sintió que algo terrible estaba por revelarse, pero mantuvo la calma, esa misma serenidad que había cultivado durante décadas, enfrentando padres difíciles y situaciones complicadas en su trabajo. «Dime, Mauricio», respondió ella con voz firme pero amable, intentando darle el beneficio de la duda. Tal vez había malinterpretado el tono, tal vez estaba pasando por un momento difícil. Después de todo, los preparativos para la boda de renovación de votos de su hija Valeria y Mauricio habían sido estresantes para todos. Patricia había contribuido con 780,000 pesos de sus ahorros personales, dinero que había guardado durante años con la idea de ayudar a su única hija a consolidar su matrimonio y tal vez comprar una casa más grande para cuando llegaran los nietos que tanto anhelaba. «Mire, doña, voy a ser directo porque no tengo tiempo para andar con rodeos. Los 780,000 pesos que nos dio hace 3 meses, esos que según usted eran para la ceremonia de renovación de votos y la fiesta, bueno, los usamos para pagar nuestras deudas». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Patricia. Ella se quedó inmóvil, el documento que tenía en la mano temblando ligeramente. Mauricio continuó sin pausa, sin darle tiempo para procesar la información. «Y ahora que me está llamando cada 2 días para preguntarme sobre los detalles de la boda, sobre el vestido, sobre la lista de invitados, necesito que entienda algo muy claro». Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No eran solo las palabras, sino la crueldad con la que las pronunciaba. Este no era el joven educado que había conocido 5 años atrás, el que había prometido cuidar de su Valeria, el que había llorado en su hombro cuando le confesó lo mucho que amaba a su hija. Este era un extraño, uno que parecía haberle quitado una máscara para revelar algo oscuro y despiadado. «Mauricio, no entiendo», intentó decir Patricia, pero él la interrumpió con brusquedad. «Lo que necesita entender, doña, es que esos 780,000 pesos que usted tanto presume haber dado ya no existen. Se fueron en tarjetas de crédito, en préstamos bancarios, en deudas que teníamos desde antes de conocerla, así que deje de llamar como si fuera la benefactora del año esperando que le agradezcamos eternamente. Y sobre la boda, francamente, su presencia solo va a estorbar».
Patricia sintió como si le hubieran abofeteado. La palabra estorbar resonaba en su mente como un eco doloroso. Ella, quien había criado sola a Valeria después de que su esposo muriera en un accidente cuando su hija tenía apenas 8 años. Ella, quien había trabajado dobles turnos para pagar la mejor educación. Ella, quien había renunciado a viajes, a lujos personales, a una vida más cómoda, todo por asegurar el futuro de su hija. Mauricio, creo que estás alterado. Déjame hablar con Valeria. Intentó mantener la compostura Patricia, aferrándose a la esperanza de que su hija no supiera de esta conversación, de que todo fuera un malentendido o un ataque de ira de su yerno. Pero la respuesta de Mauricio destrozó esa esperanza en 1000 pedazos. Valeria sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. De hecho, está aquí a mi lado y está de acuerdo. Mire, doña Patricia, usted ya cumplió su papel de madre, pagó la universidad de Valeria, la apoyó cuando se casó. Ahora es tiempo de que nos deje vivir nuestra vida sin su constante vigilancia y sus expectativas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Patricia, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a ese hombre la satisfacción de escucharla llorar. Pensó en todas las veces que había defendido a Mauricio cuando sus amigas le decían que algo no les gustaba de él, que parecía demasiado interesado en el dinero, que sus sonrisas no llegaban a los ojos. Ella había descartado esas observaciones como envidia o prejuicio, convencida de que su hija había encontrado el amor verdadero. Ahora, con el teléfono temblando en su mano, se daba cuenta de cuán ciega había estado. Así que, para ser claros, continuó Mauricio, con voz cada vez más hostil, no esperamos verla en la ceremonia. Inventaremos alguna excusa para los invitados, diremos que está enferma o que tuvo un compromiso ineludible. Pero la verdad, doña, es que su presencia solo nos recordará el dinero que ya no tenemos que devolverle porque fue un regalo. Y francamente, no queremos cargar con esa culpa o con sus miradas de reproche toda la noche. Patricia cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Cuando la llamada terminó abruptamente, Patricia se quedó sentada en su estudio, el teléfono aún en su mano, mirando al vacío como si pudiera encontrar respuestas en las paredes forradas de libros que la rodeaban. El silencio de la casa, antes reconfortante, ahora se sentía opresivo, casi sofocante. Sus manos, siempre firmes y decididas, temblaban ligeramente mientras colocaba el teléfono sobre el escritorio de caoba que había pertenecido a su difunto esposo. Recordó cuántas veces se había sentado en ese mismo lugar para tomar decisiones importantes, para resolver problemas aparentemente insolubles, pero nunca, en todos sus años de experiencia enfrentando situaciones difíciles, había sentido este tipo de devastación que venía no de un extraño, sino de su propia familia. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, creando sombras alargadas que parecían bailar burlonamente sobre los diplomas y reconocimientos que colgaban de las paredes. Todos esos logros, todos esos años construyendo una reputación impecable como educadora, como líder comunitaria, como madre ejemplar, ahora parecían triviales frente al rechazo brutal que acababa de experimentar. Patricia se levantó lentamente, sus piernas sintiéndose menos firmes de lo habitual, y caminó hacia el ventanal que daba al jardín que ella misma había diseñado y cuidado durante años. Las rosas que plantó cuando Valeria nació seguían floreciendo cada primavera, testigos silenciosos de una vida dedicada al amor y al sacrificio. Su mente viajó inevitablemente al pasado, a aquella noche terrible, cuando recibió la llamada del hospital informándole que su esposo había fallecido en un accidente automovilístico. Valeria dormía en su habitación, ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Patricia recordaba cómo, incluso en medio de su propio dolor desgarrador,
Había jurado que su hija nunca carecería de nada, que tendría todas las oportunidades que merecía, y había cumplido esa promesa con cada fibra de su ser, trabajando incansablemente, rechazando propuestas de matrimonio de buenos hombres porque temía que un padrastro no amaría a Valeria como ella necesitaba ser amada. El teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. El corazón de Patricia dio un salto, esperanzada de que fuera Valeria llamando para disculparse, para decirle que todo había sido un malentendido, que Mauricio había exagerado o mentido. Pero cuando miró la pantalla, era solo un número desconocido, probablemente alguna llamada comercial. Dejó que pasara al buzón de voz. No tenía energía para hablar con nadie en ese momento. Lo que realmente necesitaba era escuchar la voz de su hija. Necesitaba entender cómo la niña que había criado, la joven mujer en quien había depositado tanto amor y esperanza, podía estar de acuerdo con semejante crueldad. Patricia intentó recordar señales de advertencia que pudiera haber pasado por alto. Mauricio siempre había sido cortés, tal vez demasiado cortés, con esa sonrisa perfecta que ahora parecía ensayada. Venía de una familia con recursos, o al menos eso parecía por su forma de vestir y hablar. Trabajaba en una empresa de inversiones, algo que Patricia nunca terminó de entender completamente, pero que sonaba impresionante cuando se lo presentó a sus colegas. Valeria se había enamorado perdidamente de él. Hablaba de su sofisticación, de cómo la hacía sentir especial, de los lugares exclusivos a los que la llevaba. La boda había sido un evento espectacular, aunque Patricia había notado con cierta preocupación que la mayoría de los gastos habían recaído en ella. Ahora, sentada en la penumbra de su estudio mientras el sol se ocultaba, Patricia comenzaba a ver un patrón que había estado ahí todo el tiempo. Los frecuentes cambios de trabajo de Mauricio, siempre con explicaciones perfectas sobre mejores oportunidades. Las veces que Valeria había mencionado casualmente que necesitaban un préstamo pequeño, solo temporal. La forma en que Mauricio desviaba conversaciones sobre finanzas o planes a futuro. Todos estos detalles que Patricia había descartado como normales o explicables, ahora se reunían formando una imagen muy diferente a la que había querido ver. Tomó su teléfono nuevamente y buscó el número de Valeria. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla, dudando. Parte de ella quería llamar inmediatamente, exigir explicaciones, defender su dignidad, pero otra parte, la que había aprendido a través de años manejando conflictos y situaciones delicadas, le aconsejaba esperar, pensar cuidadosamente en sus próximos pasos. Una llamada emocional en ese momento podría empeorar las cosas. Si Valeria realmente estaba de acuerdo con Mauricio, si realmente sentía que su madre estorbaba, entonces necesitaba saber exactamente qué estaba pasando antes de actuar. Decidió escribir un mensaje de texto simple y directo. Valeria, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame cuando puedas. Mamá. Presionó enviar y esperó mirando la pantalla como si pudiera obligar a su hija a responder inmediatamente. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20. Nada. El mensaje mostraba que había sido leído, las 2 palomitas azules brillando en la pantalla como pequeñas acusaciones, pero no había respuesta. El silencio de Valeria era, en cierto modo, incluso más doloroso que las palabras crueles de Mauricio. Patricia caminó hacia la cocina, necesitando hacer algo con sus manos, algo que mantuviera su mente ocupada mientras esperaba. Preparó té, ese ritual que siempre le había traído consuelo. Mientras el agua hervía, miró las fotografías pegadas con imanes en el refrigerador. Valeria en su graduación de la universidad, radiante en su toga y birrete.
Valeria y Mauricio en su boda, sonriendo bajo un arco de flores. Valeria de niña, con sus 2 dientes frontales faltantes, abrazando a su madre. Cada imagen contaba una historia de amor, de dedicación, de una relación que Patricia había creído inquebrantable. Ahora, todas esas fotografías parecían pertenecer a otra vida, a otra realidad que se había desvanecido sin que ella se diera cuenta de cuándo exactamente había comenzado a desmoronarse. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y Patricia seguía sin recibir respuesta de Valeria. Había intentado mantenerse ocupada, revisando papeles del trabajo, preparando clases para la semana siguiente, cualquier cosa para no pensar en el vacío que sentía creciendo en su pecho. Pero a las 10 de la noche, cuando normalmente ya estaría preparándose para dormir, se encontró sentada frente a su computadora, movida por un impulso que no podía controlar. Si Valeria no le hablaba, entonces ella misma encontraría las respuestas que necesitaba. Abrió las redes sociales de su hija, algo que rara vez hacía porque siempre había respetado la privacidad de Valeria. Pero ahora, después de la llamada de Mauricio y del silencio ensordecedor de su hija, sentía que tenía derecho a saber qué estaba pasando realmente. La última publicación de Valeria era de 2 días atrás, una fotografía en un restaurante exclusivo del centro, sonriendo junto a Mauricio y un grupo de amigos que Patricia no reconocía. El pie de foto decía viviendo la vida que merecemos con emojis de copas de champán y corazones. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones y envidias amistosas. Patricia bajó por el perfil, revisando publicaciones anteriores con ojos nuevos, buscando pistas que había ignorado antes. Encontró fotografías de viajes recientes a playas caribeñas, de cenas en restaurantes de 5 tenedores, de bolsas de diseñador y zapatos costosos. Todo esto en los últimos 3 meses, exactamente desde que ella les había dado los 780,000 pesos. El estómago de Patricia se revolvió al darse cuenta de la verdad. No había habido deudas urgentes que pagar. El dinero había sido gastado en un estilo de vida que no podían sostener, en aparentar una riqueza que no tenían. Cerró la computadora sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible que su hija, la niña a quien había enseñado el valor del trabajo duro y la honestidad, se hubiera convertido en alguien capaz de mentir tan descaradamente? Patricia pensó en todas las veces que Valeria había llamado en las últimas semanas, preguntándole sobre sus planes para la boda, haciéndole creer que su presencia era importante, que su opinión sobre el menú y las flores y la música importaba. Todo había sido una actuación, una forma de mantenerla entretenida mientras ellos gastaban su dinero en lujos innecesarios. El teléfono vibró sobresaltándola. Era un mensaje de texto, pero no de Valeria. Era de su mejor amiga Clara, con quien había trabajado durante años en la escuela antes de que Clara se jubilara. El mensaje decía: «Vi tu publicación en redes y estoy preocupada. Llámame cuando puedas». Patricia frunció el ceño, confundida. Ella no había publicado nada en redes sociales. Abrió su perfil y sintió que el corazón se le detenía. Alguien había compartido una publicación desde la cuenta de Valeria, etiquetándola. Era una foto antigua de Patricia en un evento escolar, con un texto que decía: «Mi mamá, siempre tan generosa y comprensiva, entiende que los hijos adultos necesitan su espacio. Gracias por ser tan especial y respetar nuestros límites». La publicación tenía docenas de comentarios de personas que conocían a Patricia, felicitándola por ser una madre moderna y comprensiva, por saber cuándo dar un paso atrás. Era brillante y cruel al mismo tiempo. Valeria había construido una narrativa pública en la que Patricia aparecía como la madre ejemplar que voluntariamente se alejaba, cuando la verdad era que la estaban excluyendo y humillando.
Si Patricia ahora intentaba defenderse o contar lo que realmente había pasado, parecería una madre amargada y resentida que no podía aceptar la independencia de su hija. Patricia llamó inmediatamente a Clara, necesitando escuchar una voz amiga. Su amiga contestó al primer timbre, su tono lleno de preocupación genuina. Patricia, ¿qué está pasando? Esa publicación me pareció extraña, no suena como algo que tú harías voluntariamente. Y durante los siguientes 20 minutos, Patricia le contó todo. La llamada de Mauricio, el uso del dinero, la exclusión de la boda, el silencio de Valeria. Clara escuchaba en silencio, dejando escapar ocasionales exclamaciones de indignación. Cuando Patricia terminó, exhausta emocionalmente, Clara habló con la firmeza que la había caracterizado durante sus años como vicedirectora. Patricia, escúchame bien, esto no está bien y tú lo sabes. No solo te mintieron sobre el dinero, sino que ahora están manipulando tu imagen pública para que no puedas defenderte sin quedar mal. Es calculado y cruel. Patricia sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez las dejó caer. Tenía razón, y escuchar a alguien más validar sus sentimientos le daba una extraña sensación de alivio. No estaba loca, no estaba exagerando, no era una madre controladora que no podía soltar a su hija. Era una mujer que había sido traicionada y manipulada por las personas en quienes más confiaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó Patricia, su voz sonando más vulnerable de lo que se había permitido en años. Clara reflexionó un momento antes de responder. Primero, necesitas pruebas, capturas de pantalla de todo, las publicaciones de Valeria mostrando los lujos, la publicación manipuladora que hicieron hoy, cualquier mensaje o correo electrónico relacionado con el dinero que les diste. Segundo, necesitas hablar con un abogado. Esos 780,000 pesos fueron dados con un propósito específico. Si hay pruebas de que te mintieron sobre su uso, podrías tener opciones legales. Y tercero, Patricia, necesitas decidir qué tipo de relación quieres tener con tu hija después de esto. Esa última parte golpeó a Patricia como un puñetazo. No había pensado en el futuro, solo en el dolor del presente. Pero Clara tenía razón. Esta situación cambiaría para siempre la relación entre ella y Valeria. La confianza se había roto y Patricia necesitaba decidir si era algo que podía o quería reparar y bajo qué términos. No sé si puedo perdonar esto, admitió Patricia en voz baja. Y no tienes que saberlo ahora, respondió Clara con gentileza. Pero si necesitas protegerte, documenta todo, busca asesoría legal y por favor, no hagas nada impulsivo. Sé que estás herida, pero las decisiones que tomes en los próximos días serán cruciales. Después de colgar con Clara, Patricia pasó las siguientes 2 horas tomando capturas de pantalla, metódicamente. Cada publicación de lujos, cada comentario revelador, cada mensaje relacionado con el dinero que les había dado. Creó una carpeta en su computadora y la respaldó en la nube. Mientras trabajaba, sintió algo cambiando dentro de ella. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero ahora había algo más. Determinación. La Patricia que había construido una carrera exitosa desde cero, la que había criado sola a una hija, la que había superado la pérdida de su esposo, esa Patricia estaba despertando, y no permitiría que la trataran así sin consecuencias. La mañana siguiente amaneció fría y gris, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Patricia. Había dormido apenas 3 horas, su mente dando vueltas constantemente a los eventos del día anterior. Pero ahora, sentada en su cocina con una taza de café caliente entre las manos, sentía una claridad que no había experimentado en meses. El dolor seguía ahí, punzante cada vez que pensaba en Valeria, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte,
la determinación de no ser víctima de esta situación. A las 9 en punto, Patricia marcó el número del despacho de abogados que Clara le había recomendado. La recepcionista, con voz amable y profesional, le informó que el licenciado Ramírez podía recibirla esa misma tarde a las 3. Patricia aceptó inmediatamente, agradeció y colgó. Luego abrió su computadora y comenzó a preparar un documento detallado de todo lo sucedido, incluyendo fechas exactas, montos, conversaciones y evidencias. Si iba a hablar con un abogado, quería estar completamente preparada. Mientras escribía, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria, el primero desde la llamada devastadora de Mauricio. El corazón de Patricia se aceleró mientras abría el mensaje, una parte de ella todavía esperando una disculpa, una explicación que lo hiciera todo comprensible, pero lo que leyó la dejó aún más helada que la llamada del día anterior. «Mamá, vi que le escribiste a Clara y a otras personas hablando mal de Mauricio. No puedo creer que estés siendo tan dramática por un simple cambio de planes. Necesitamos espacio y respeto. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Patricia tuvo que leer el mensaje 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretando. No había una sola palabra de disculpa, no había reconocimiento del dolor causado, no había explicación sobre el dinero. En cambio, Valeria la estaba acusando de ser dramática y de hablar mal de Mauricio. Patricia respondió con manos temblorosas pero con palabras cuidadosamente elegidas. «Valeria, no he hablado mal de nadie. Solo le conté a Clara lo que sucedió porque estaba preocupada por mí. Tu esposo me llamó para decirme que el dinero que di para la boda fue usado en deudas y que no soy bienvenida en la ceremonia. Eso no es un simple cambio de planes. Necesitamos hablar en persona». La respuesta de Valeria llegó casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando. «No hay nada de qué hablar. El dinero fue un regalo y podemos usarlo como queramos. Y sobre la boda, necesitamos que sea un día para nosotros, sin dramas familiares. Por favor, respeta eso». Patricia sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La frialdad en las palabras de su hija era tan ajena, tan distante, que parecía estar hablando con una extraña. Intentó llamarla directamente, pero Valeria no contestó. Intentó una segunda vez, una tercera. Todas las llamadas fueron rechazadas o enviadas directamente al buzón de voz. Decidiendo que no conseguiría nada más por esa vía en ese momento, Patricia se vistió cuidadosamente para su reunión con el abogado. Eligió un traje azul marino que siempre le había dado confianza. Se maquilló discretamente para ocultar las ojeras y el cansancio, y se aseguró de llevar consigo una carpeta con todos los documentos impresos, además de su tablet con las capturas de pantalla. Si algo había aprendido en sus años como directora, era que la preparación y la presentación profesional eran fundamentales cuando se enfrentaban situaciones difíciles. El despacho del licenciado Ramírez estaba en una zona elegante del centro de la ciudad. La recepcionista la hizo pasar después de solo 5 minutos de espera, algo que Patricia agradeció porque los nervios estaban empezando a afectarla. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada penetrante que inspiraba confianza. Se levantó para saludarla con un apretón de manos firme y la invitó a sentarse en una cómoda silla frente a su escritorio. «Bueno, señora Montes», comenzó el abogado después de los saludos iniciales, «Clara me comentó brevemente sobre su situación, pero me gustaría escucharlo directamente de usted. Tómese su tiempo y cuénteme todo desde el principio». Y durante la siguiente hora, Patricia narró toda la historia. El abogado escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y testigos. Cuando Patricia terminó,
Sintiéndose exhausta pero también aliviada de haber compartido toda la verdad con alguien que podía ayudarla, el licenciado Ramírez se reclinó en su silla, revisando sus notas. «Señora Montes», dijo finalmente, «su situación es compleja pero no sin opciones. Legalmente, cuando se da una cantidad importante de dinero con un propósito específico declarado y documentado, y ese dinero se usa para algo completamente diferente, sin el consentimiento del donante, puede considerarse una apropiación indebida». Patricia sintió una chispa de esperanza. «¿Tiene alguna prueba de que el dinero fue dado específicamente para la boda de renovación de votos?», preguntó el abogado. Patricia sacó de su carpeta una copia del cheque que había extendido, donde en el concepto claramente decía «para ceremonia de renovación de votos y celebración». «Excelente», asintió el licenciado. «Esto es muy útil. Ahora, las publicaciones en redes sociales que me mostró, donde se evidencia que gastaron el dinero en viajes y lujos, también son pruebas valiosas. Sin embargo, necesito ser honesto con usted. Perseguir esto legalmente será costoso, emocionalmente desgastante y puede dañar permanentemente su relación con su hija». Patricia miró sus manos, donde su anillo de bodas, que nunca se había quitado a pesar de años de viudez, brillaba suavemente bajo la luz de la oficina. «Lo sé», respondió con voz firme, «pero no se trata solo del dinero. Se trata del principio, de que no pueden tratarme así y salirse con la suya». El licenciado Ramírez asintió con aprobación. «Entiendo y respeto eso. En ese caso, tenemos varias opciones. Podemos enviar primero una carta legal formal, exigiendo la devolución del dinero o evidencia de que fue usado para el propósito declarado. Esto a menudo es suficiente para que las personas recapaciten sin necesidad de llegar a juicio. Si eso no funciona, podemos proceder con una demanda civil por apropiación indebida y fraude». Patricia escuchaba atentamente, procesando cada opción. «¿Cuánto tiempo tomaría todo esto?», preguntó. El abogado reflexionó un momento. «La carta legal podemos enviarla esta misma semana. Les damos un plazo de 10 días hábiles para responder. Si no responden satisfactoriamente, preparar y presentar la demanda tomaría otras 2 o 3 semanas. El proceso judicial en sí podría durar de 6 meses a 1 año, dependiendo de varios factores». Patricia asintió lentamente. «Quiero que proceda con la carta legal», decidió. «Tal vez cuando se den cuenta de que hablo en serio, de que no voy a simplemente aceptar esto, recapaciten». El licenciado Ramírez tomó más notas. «Muy bien. Prepararé la carta y se la enviaré para su aprobación antes de mandarla. Mientras tanto, le recomiendo que no tenga más comunicación directa con ellos sobre este tema. Cualquier cosa que necesiten discutir, que lo hagan a través de mí. Esto protege sus intereses y evita que digan o hagan algo que pueda usarse en su contra». Patricia estuvo de acuerdo y, después de firmar algunos documentos iniciales y dejar un anticipo para los honorarios del abogado, salió del despacho sintiéndose extrañamente en paz, a pesar de todo. 3 días después, Patricia recibió por correo electrónico el borrador de la carta legal que el licenciado Ramírez había preparado. Se sentó en su estudio, con una taza de té que se enfriaba lentamente mientras leía cada palabra cuidadosamente. El documento era formal, directo y devastadoramente claro. Detallaba el monto exacto entregado, la fecha, el propósito específico para el cual fue dado, y presentaba evidencia fotográfica de las publicaciones en redes sociales que demostraban el uso del dinero en gastos personales, no relacionados con ninguna ceremonia. La carta concluía con una demanda formal de devolución íntegra del monto en un plazo de 10 días hábiles, o en su defecto, evidencia documentada de que el dinero había sido usado según lo acordado.
Patricia leyó el documento 3 veces, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Esta era la línea en la arena, el momento en que su decisión se volvería oficial e irrevocable. Una vez que esa carta fuera enviada, no habría vuelta atrás. Su relación con Valeria, ya fracturada, posiblemente se rompería completamente. Pero mientras miraba las palabras en la pantalla, recordó la crueldad en la voz de Mauricio, el silencio calculado de Valeria, la manipulación de la publicación en redes sociales. Recordó todos los años de sacrificio, las noches trabajando hasta tarde para pagar las mejores escuelas, los lujos que se negó a sí misma para que su hija tuviera todo lo que necesitaba. Con manos firmes, respondió el correo del licenciado Ramírez con una sola línea. Proceda con el envío. La carta fue enviada por mensajería especializada al domicilio de Mauricio y Valeria esa misma tarde, con acuse de recibo obligatorio. Patricia sabía que la recibirían al día siguiente por la mañana, y la sola idea de imaginar sus rostros al leerla le producía una mezcla de satisfacción y dolor. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, pero reconocía que había un elemento de reivindicación en todo esto que no podía negar completamente. La espera fue agonizante. Patricia intentó mantenerse ocupada con su trabajo en la escuela, pero su mente constantemente divagaba hacia lo que estaría pasando en la casa de su hija. El licenciado Ramírez le había advertido que probablemente recibiría llamadas furiosas o mensajes emocionales, y le recordó firmemente que no respondiera a ninguno, que dejara que él manejara toda comunicación. Patricia prometió seguir sus instrucciones, aunque cada fibra de su ser quería defender su posición directamente. El acuse de recibo llegó al mediodía del día siguiente. Mauricio había firmado personalmente la recepción de la carta a las 9 de la mañana. Patricia imaginó la escena. Él abriendo el sobre pensando que era algún documento rutinario, su expresión cambiando mientras leía, llamando probablemente a gritos a Valeria. La espera por su reacción no fue larga. A las 2 de la tarde, su teléfono explotó con mensajes. Primero de Valeria: «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres mi madre». Luego otro: «Mauricio está furioso. Dice que vas a arruinar nuestro crédito, nuestra reputación, todo por dinero que diste voluntariamente». Patricia leyó los mensajes sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. No respondió. Luego llegaron mensajes de Mauricio, mucho más agresivos. «Esto es un abuso de anciana manipuladora. Vamos a contrademandar por acoso y difamación». Y otro más: «Tu hija te odia ahora. Espero que valga la pena». Patricia bloqueó el número de Mauricio inmediatamente, pero dejó el de Valeria abierto, aferrándose a la esperanza de que su hija eventualmente enviara algo que no fuera ira o manipulación. Las llamadas comenzaron después de los mensajes. 1, 2, 5, 10 veces. Patricia no contestó ninguna. Su teléfono sonaba y vibraba constantemente, hasta que finalmente decidió silenciarlo y guardarlo en un cajón. La paz que siguió fue inquietante. Se sentó en su sala, mirando las fotografías familiares que todavía adornaban las paredes, preguntándose cómo habían llegado a este punto. Pensó en llamar a Clara, pero decidió esperar. Necesitaba procesar esto sola, al menos por el momento. Al día siguiente, el licenciado Ramírez la llamó con noticias. «Señora Montes, recibí una llamada del señor Mauricio esta mañana. Estaba muy alterado, usando lenguaje inapropiado, haciendo amenazas vacías sobre contrademandar. Le informé que cualquier comunicación adicional debe ser por escrito y a través de mí. También recibí un correo electrónico de su hija Valeria, más medido en tono pero esencialmente exigiendo que retire la demanda y que ustedes resuelvan esto en familia». Patricia escuchaba en silencio,
su corazón pesado. ¿Qué le respondió?, preguntó finalmente. Le envié una respuesta formal, continuó el abogado, reiterando los términos de la carta original. O devuelven el dinero o presentan evidencia documentada de que fue usado según lo acordado, o procederemos con acciones legales. No hay espacio para negociación en este punto. Patricia suspiró profundamente. ¿Hice lo correcto?, preguntó, su voz apenas un susurro. El licenciado Ramírez pausó antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señora Montes, yo no puedo decirle si hizo lo correcto emocionalmente. Eso es algo que solo usted puede determinar. Pero legalmente está ejerciendo sus derechos de manera totalmente apropiada. Le mintieron sobre el uso de una cantidad significativa de dinero. Tiene todo el derecho de buscar restitución. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y caminó por su casa en la oscuridad, tocando los muebles y objetos que había acumulado a lo largo de los años. Cada pieza contaba una historia, cada fotografía capturaba un momento de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Se detuvo frente a una foto de Valeria a los 10 años, sonriendo con un espacio donde faltaba un diente frontal, abrazando a su madre en lo que había sido unas vacaciones modestas, pero felices en la playa. Esa niña había amado a su madre incondicionalmente. Esa niña le contaba todos sus secretos, sus sueños, sus miedos. ¿Dónde se había ido esa niña?, se preguntó Patricia. ¿Cuándo exactamente se había transformado en la mujer fría que ahora la trataba como una inconveniencia? Había sido gradual, tan lento que Patricia no lo había notado hasta que fue demasiado tarde. O tal vez siempre había estado ahí, escondido bajo capas de educación y buenos modales, esperando el momento y la persona adecuada para emerger. Mauricio había sido el catalizador, eso era claro ahora. Pero Valeria había elegido seguirlo. Había elegido priorizar el dinero y las apariencias sobre su propia madre. Al regresar a su habitación, Patricia tomó su teléfono del cajón donde lo había guardado. Tenía 27 mensajes no leídos, todos de Valeria. Los abrió uno por uno, cada mensaje una escalada en desesperación y enojo. Los primeros rogaban que reconsiderara, que pensara en la familia. Los del medio acusaban y culpaban diciendo que Patricia siempre había sido controladora, que nunca había aceptado realmente a Mauricio, que estaba celosa de su felicidad. Los últimos eran cortantes y fríos. Está bien, si esto es lo que quieres. No tengas hija entonces. Espero que tu dinero te mantenga caliente por las noches. Patricia cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran libremente. Lloró por la relación perdida, por la hija que ya no reconocía, por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Pero entre las lágrimas también sintió algo más, una especie de liberación, como si al tomar esta decisión, al defender sus derechos, se hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la madre perfecta, de nunca exigir nada, de siempre dar y dar, sin esperar nada a cambio. Tal vez ese había sido el error. El día de la boda de renovación de votos llegó con un cielo despejado y brillante, irónico considerando la tormenta que se había desatado en la vida de Patricia. Eran las 10 de la mañana y la ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde en un salón exclusivo del centro de la ciudad. Patricia lo sabía porque, a pesar de todo, había conservado la invitación original que Valeria le había entregado meses atrás, cuando todavía la trataba como a su madre y no como a un obstáculo inconveniente. Esa invitación ahora descansaba sobre su escritorio, un recordatorio físico de lo que había perdido. Patricia había decidido tomarse el día libre del trabajo, sabiendo que no podría concentrarse en nada. Se preparó un desayuno completo, algo que rara vez hacía,
y se sentó en su comedor a comer lentamente mientras el sol entraba por las ventanas. Intentaba no pensar en lo que estaría pasando en la casa de Valeria. Su hija probablemente estaba siendo arreglada por estilistas profesionales, rodeada de amigas que reían y tomaban fotografías. Mauricio estaría vistiéndose con un traje caro, sonriendo con esa sonrisa que Patricia ahora sabía era completamente falsa. Y ella, la madre que había hecho todo esto posible, estaba sentada sola en su casa, excluida y rechazada. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Clara. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó su amiga con voz suave y preocupada. Patricia suspiró, agradecida por tener al menos una persona que se preocupaba genuinamente por ella. «Estoy bien», mintió, aunque ambas sabían que no era cierto. Clara no insistió. «Mira, tengo una idea. ¿Por qué no vienes a mi casa esta tarde? Podemos ver películas, comer helado, cualquier cosa para mantenerte distraída. La última cosa que necesitas es quedarte sola pensando en esa boda». Patricia consideró la oferta. Sonaba tentadora, pero algo en ella se resistía. «Gracias, Clara, pero creo que necesito estar aquí hoy. Necesito procesar esto a mi manera». Clara guardó silencio por un momento antes de responder. «Lo entiendo, pero prométeme que me llamarás si me necesitas, a cualquier hora». Patricia lo prometió y colgaron. Miró el reloj. Apenas era mediodía y ya el día se sentía interminable. Decidió hacer algo productivo y se puso a limpiar su casa, aunque no lo necesitaba realmente. El trabajo físico siempre le había ayudado a pensar y necesitaba mantener sus manos ocupadas. Mientras limpiaba el ático, encontró una caja de recuerdos que no había abierto en años. Dentro estaban las tarjetas del Día de la Madre, que Valeria le había hecho cuando era pequeña, dibujos con crayones de las dos juntas, pequeños regalos hechos a mano. Patricia se sentó en el piso polvoriento del ático. Estas reliquias de un amor que alguna vez había sido puro e incondicional. Una tarjeta en particular captó su atención. Era de cuando Valeria tenía 8 años, poco después de la muerte de su padre. En letras torcidas e irregulares decía: «Para la mejor mamá del mundo, gracias por cuidarme siempre, te amo más que a las estrellas». Las lágrimas comenzaron a caer sobre la tarjeta vieja, manchando la tinta descolorida. Patricia lloró como no lo había hecho desde que todo esto comenzó, sollozos profundos y desgarradores que sacudían su cuerpo entero. Lloró por la niña que había escrito esas palabras con tanto amor. Lloró por la madre que había creído que ese amor era inquebrantable. Lloró por todos los años de sacrificio que ahora parecían haber sido en vano. Y lloró por la relación que había perdido, sabiendo que incluso si eventualmente se reconciliaban, nunca sería lo mismo. Cuando finalmente se calmó, miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. En 3 horas, Valeria caminaría hacia el altar, renovaría sus votos con el hombre que había orquestado esta ruptura familiar, y lo haría sin su madre presente. Patricia se preguntó si Valeria sentiría su ausencia, si habría, aunque fuera un momento en que mirara hacia las sillas y sintiera el vacío donde Patricia debería estar, o si Mauricio la había convencido tan completamente de que su madre era el problema, que solo sentiría alivio al no verla ahí. Su teléfono vibró con un mensaje. Por un segundo, el corazón de Patricia saltó, esperando que fuera Valeria diciéndole que había cambiado de opinión, que la necesitaba ahí después de todo. Pero era solo una notificación de su banco confirmando una transacción. Patricia suspiró y dejó el teléfono a un lado. Bajó del ático con la caja de recuerdos y la colocó en su habitación, donde podría verla. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba tener esos recordatorios cerca, evidencia de que su amor por Valeria había sido real y correspondido alguna vez. A las 5 de la tarde, Patricia se dio un baño largo y caliente,
intentando lavar no solo la suciedad del ático, sino también algo del dolor que sentía. Se puso su bata favorita y preparó té. Llevó su taza a la sala y se sentó en su silla preferida, la que tenía la mejor vista del jardín donde las rosas que había plantado años atrás florecían brillantemente. Encendió la televisión, no para verla realmente, sino para tener ruido de fondo, algo que llenara el silencio opresivo de la casa. A las 6 en punto, la hora exacta en que debía comenzar la ceremonia, Patricia cerró los ojos. Imaginó a Valeria hermosa en su vestido, imaginó las flores y la música, imaginó a los invitados sonriendo, e imaginó el espacio vacío donde ella debería haber estado, en primera fila, con lágrimas de alegría en los ojos. El dolor era tan intenso que físicamente dolía, como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Pero Patricia respiró profundo y se mantuvo firme. Había tomado su decisión y la sostendría, sin importar cuán dolorosa fuera. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era el licenciado Ramírez. «Señora Montes, sé que hoy es un día difícil para usted. Solo quería informarle que no he recibido ninguna respuesta de su hija o su yerno respecto a la carta legal. El plazo vence en 2 días. Si no responden para entonces, procederemos con la demanda formal como discutimos». Patricia agradeció la información con voz calmada, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. El abogado, percibiendo su estado emocional, añadió con gentileza: «Señora Montes, sé que esto es increíblemente difícil, pero quiero que sepa que está haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarla así, ni siquiera su propia hija». Después de colgar, Patricia se quedó sentada en el silencio de su sala mientras la tarde se convertía en noche. Afuera, las luces del vecindario comenzaban a encenderse una por una, ventanas iluminadas mostrando vislumbres de otras familias, otras vidas que seguían su curso normal. Pensó en todas las madres que en ese momento estaban cenando con sus hijos, compartiendo historias del día, riendo juntos. Sintió una punzada de envidia, pero también una extraña sensación de fortaleza. Ella estaba aquí, sola pero firme en su decisión, defendiendo su dignidad incluso cuando dolía terriblemente. A las 9 de la noche, cuando calculó que la recepción estaría en pleno apogeo, Patricia finalmente se permitió mirar las redes sociales. Sabía que era masoquismo, que solo le causaría más dolor, pero no pudo resistirse. Como esperaba, el perfil de Valeria estaba lleno de fotografías de la ceremonia. Valeria se veía radiante, feliz, rodeada de amigos y familia. Mauricio estaba a su lado en cada foto, su brazo alrededor de ella de manera posesiva. Patricia amplió cada imagen, buscando algún signo de tristeza en el rostro de su hija, alguna indicación de que la había extrañado. No encontró ninguna. Valeria se veía completamente feliz, como si la ausencia de su madre no significara nada. 2 días después de la boda, Patricia estaba en su oficina de la escuela cuando recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba este tipo de llamadas, pero algo la impulsó a responder. La voz del otro lado era femenina, joven y titubeante. «Señora Montes, mi nombre es Andrea. Soy amiga de Valeria. Bueno, era su amiga. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante». El corazón de Patricia comenzó a latir con fuerza. «¿Quién eres exactamente y cómo conseguiste mi número?», preguntó con cautela, años de experiencia como directora haciéndola naturalmente desconfiada. Andrea explicó que había sido compañera de universidad de Valeria y que habían sido muy cercanas hasta hace aproximadamente 1 año, cuando Valeria comenzó a distanciarse de todos sus amigos antiguos. «Conseguí su número porque Valeria me lo dio hace años, cuando todavía éramos amigas y me invitaba a su casa. Señora Montes,
Hay cosas sobre Mauricio que usted necesita saber, cosas que explican mucho de lo que está pasando. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continúa, dijo simplemente, su instinto diciéndole que lo que estaba por escuchar sería importante. Andrea respiró profundamente antes de comenzar. Mauricio tiene un historial. No quise decir nada antes porque Valeria parecía tan feliz y pensé que tal vez él había cambiado. Pero después de ver lo que le hicieron con el dinero de la boda y cómo la excluyeron de la ceremonia, supe que tenía que hablar. Hace 3 años, antes de conocer a Valeria, Mauricio estuvo comprometido con otra mujer. La relación terminó muy mal cuando la familia de ella descubrió que Mauricio había estado usando las tarjetas de crédito de la mamá sin permiso. Robó casi 200,000 pesos antes de que lo descubrieran. Patricia sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esto no podía ser cierto. ¿Por qué Valeria nunca me contó esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque probablemente nunca se enteró, respondió Andrea. Mauricio es muy bueno manipulando información. La familia de su ex prometida no presentó cargos porque no querían el escándalo público. Solo lo echaron y le advirtieron que no se acercara más a ellos. Pero yo lo sé, porque mi primo trabajaba en la misma empresa que el padre de la ex prometida. Ese es solo uno de varios incidentes similares. ¿Hay más?, preguntó Patricia, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Andrea continuó, su voz ganando confianza al ver que Patricia le creía. Mauricio viene de una familia que aparenta mucho, pero que en realidad está quebrada financieramente. Su padre perdió todo en malas inversiones hace años, pero mantienen las apariencias viviendo de préstamos y deudas. Mauricio aprendió ese estilo de vida, vivir más allá de sus posibilidades, aparentar una riqueza que no tiene. Por eso necesitaba el dinero de usted tan desesperadamente. Las deudas de las que le habló probablemente son reales, pero son producto de un estilo de vida insostenible que él y Valeria están tratando de mantener. Patricia escuchaba en silencio, cada palabra confirmando sospechas que había tenido, pero que había descartado por no querer ser una suegra prejuiciosa. Andrea, ¿por qué me estás contando esto ahora?, preguntó finalmente. Porque vi las fotos de la boda y noté que usted no estaba ahí, respondió Andrea con voz emocionada. Y porque hace 2 días me encontré casualmente con la madre de Mauricio en el supermercado. Estaba molesta hablando por teléfono con alguien y la escuché decir que no podía creer que Mauricio hubiera conseguido casi 1 millón de pesos de su suegra, que era más de lo que habían esperado. El estómago de Patricia se revolvió. Entonces todo había sido planeado desde el principio. La renovación de votos, las súplicas de Valeria sobre querer una ceremonia especial, todo había sido una estratagema para extraer dinero. ¿Por qué Valeria participaría en esto?, se preguntó Patricia en voz alta. Andrea suspiró tristemente. Señora Montes, creo que Valeria realmente ama a Mauricio, o al menos ama la idea de él y la vida que él le prometió. Él es muy carismático, muy convincente. He visto cómo manipula situaciones, cómo convierte a las personas en contra de otros. Probablemente le ha llenado la cabeza a Valeria con ideas de que usted es controladora, de que está tratando de arruinar su felicidad. Patricia agradeció a Andrea profusamente y le pidió que le enviara cualquier evidencia que pudiera tener de lo que le había contado. Andrea prometió hacerlo y agregó: Señora Montes, sé que esto es doloroso, pero usted hizo lo correcto al tomar acción legal. Mauricio ha salido impune durante demasiado tiempo porque la gente tiene miedo de confrontarlo o de causar problemas. Es hora de que alguien lo detenga. Después de colgar, Patricia llamó inmediatamente al licenciado Ramírez y le contó todo lo que Andrea le había revelado. El abogado escuchó atentamente
haciendo preguntas específicas y tomando notas. Esto es muy útil, señora Montes. Si podemos conseguir testimonios de las víctimas anteriores de Mauricio, nuestro caso se vuelve mucho más fuerte. No solo estaríamos hablando de un malentendido familiar, sino de un patrón de comportamiento fraudulento. Voy a contratar a un investigador privado para que verifique toda esta información. El costo adicional será significativo, pero creo que vale la pena. Patricia no dudó. Haga lo que sea necesario, respondió con firmeza. Ya no se trata solo de mi dinero. Se trata de detener a alguien que claramente es un depredador financiero. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Andrea envió capturas de pantalla de conversaciones antiguas, donde otras personas advertían sobre Mauricio, artículos de redes sociales donde su familia aparentaba una riqueza que no tenían, y lo más valioso, el contacto de la ex prometida de Mauricio, quien después de mucha persuasión accedió a hablar con el investigador privado. Patricia se sentía como si estuviera armando un rompecabezas gigante, y cada pieza revelaba una imagen cada vez más oscura de quién era realmente su yerno. Una tarde, mientras revisaba los hallazgos del investigador que el licenciado Ramírez le había enviado, Patricia sintió una mezcla de validación y horror. Todo lo que Andrea había dicho era cierto y más. Mauricio había dejado un rastro de deudas, promesas rotas y familias heridas. Siempre seguía el mismo patrón. Se acercaba a mujeres de familias con recursos, las seducía con promesas de una vida glamorosa, las aislaba de sus familias y amigos, y luego comenzaba a extraer dinero de cualquier forma posible. Valeria era solo su víctima más reciente. Lo que más dolía a Patricia era darse cuenta de cuán vulnerable había estado Valeria. Después de la muerte de su padre, había anhelado esa figura masculina fuerte en su vida, alguien que la hiciera sentir segura y especial. Mauricio había identificado esa necesidad y la había explotado magistralmente. Patricia se preguntaba si Valeria era consciente de estar siendo manipulada o si genuinamente creía que todo lo que Mauricio decía y hacía era por amor. La línea entre víctima y cómplice era borrosa, y Patricia luchaba con la cuestión de cuánta responsabilidad debía asignarle a su hija por las decisiones que había tomado. El licenciado Ramírez llamó con noticias que cambiarían el curso de todo. Señora Montes, tengo información que podría interesarle. El investigador descubrió que Mauricio y Valeria están en proceso de comprar una propiedad muy costosa en una zona exclusiva de la ciudad. La hipoteca es considerable, mucho más de lo que sus ingresos declarados podrían justificar. Parece que usaron su dinero como enganche y ahora están tratando de conseguir financiamiento adicional. Esto demuestra claramente que el dinero no fue usado para deudas previas, como él afirmó. Patricia sintió una mezcla de furia y tristeza. Así que ni siquiera la mentira sobre las deudas era verdad, dijo con voz temblorosa. Con toda la evidencia recopilada, el licenciado Ramírez presentó la demanda formal una semana después. El documento era contundente y detallado, presentando no solo el caso específico de Patricia, sino el patrón de comportamiento fraudulento de Mauricio. La demanda incluía el testimonio de Andrea, declaraciones de la ex prometida, evidencia fotográfica de las publicaciones en redes sociales y la información sobre la compra de la propiedad que demostraba el uso indebido del dinero. Patricia firmó los documentos con mano firme, sabiendo que este paso cambiaría todo de manera irreversible. La notificación legal llegó a la casa de Mauricio y Valeria un martes por la mañana. Patricia lo supo, porque a las 11 de la mañana comenzaron las llamadas. Esta vez no solo de Valeria, sino de otros miembros de la familia de Mauricio, incluida su madre. Los mensajes eran cada vez más desesperados y amenazantes. «No puedes hacernos esto», escribió Valeria. «Vas a arruinar nuestras vidas por dinero.
Mauricio podría perder su trabajo si esto se hace público. Piensa en lo que estás haciendo. Patricia leyó cada mensaje con el corazón destrozado, pero sin vacilar. Le reenvió todo al licenciado Ramírez como él le había instruido. En la escuela, Patricia intentaba mantener su vida profesional separada de su drama personal, pero era cada vez más difícil. Algunos maestros que seguían a Valeria en redes sociales habían visto las publicaciones de la boda y hacían comentarios inocentes sobre lo hermosa que se veía, preguntando cómo había estado la celebración. Patricia respondía con respuestas vagas y cambiaba de tema rápidamente. Solo Clara conocía toda la verdad, y su apoyo constante era lo único que mantenía a Patricia cuerda durante esos días difíciles. Una tarde, mientras Patricia calificaba exámenes en su oficina, la secretaria de la escuela tocó a su puerta con expresión incómoda. «Señora Montes, hay una joven aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». Patricia sintió un nudo en el estómago. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Es su hija, señora. Dice que no se irá hasta que hable con usted». Patricia cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Después de semanas de silencio y mensajes hostiles, Valeria finalmente venía en persona. «Hazla pasar», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Valeria entró a la oficina y por un momento, madre e hija simplemente se miraron. Patricia notó que su hija se veía cansada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Su ropa era elegante, probablemente cara, pero había algo en su postura que sugería fragilidad. «Mamá», comenzó Valeria, su voz quebrándose ligeramente. «Tienes que retirar la demanda. No tienes idea del daño que estás causando». Patricia gesticuló hacia la silla frente a su escritorio. «Siéntate, Valeria. Hablemos como adultos». Valeria se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. «Mauricio está devastado. Su familia está furiosa. Todos nuestros amigos están haciendo preguntas. ¿Cómo pudiste hacer esto público de esta manera?» Patricia la miró directamente a los ojos. «Yo hice esto público. Ustedes mintieron sobre el uso del dinero, me excluyeron de tu boda después de pagar por ella, y cuando pedí explicaciones, me trataron con crueldad y desprecio. Esto no es sobre hacer algo público, Valeria. Esto es sobre defender mi dignidad y mi derecho a no ser estafada». «No fuiste estafada», protestó Valeria, pero su voz carecía de convicción. «El dinero fue un regalo. Los regalos no vienen con condiciones». Patricia sacó una copia del cheque que había guardado. El cheque dice claramente para ceremonia de renovación de votos y celebración. No dice para compra de propiedad o para mantener un estilo de vida insostenible. Ustedes me mintieron deliberadamente sobre el propósito del dinero. Eso no es un regalo, Valeria. Eso es fraude». Valeria palideció. «¿Cómo sabes sobre la casa?», preguntó en voz baja, confirmando sin querer lo que Patricia ya sabía. «Sé muchas cosas», respondió Patricia con calma. «Sé sobre el historial de Mauricio. Sé sobre su ex prometida y el dinero que le robó a su familia. Sé sobre las deudas que ustedes dos han acumulado tratando de vivir una vida que no pueden pagar. Y sé que mi hija, la niña que crié para ser honesta y trabajadora, se ha convertido en cómplice de un hombre que ve a las familias como cajeros automáticos». Las palabras cayeron como martillazos y Valeria se estremeció con cada una. «Eso no es justo», susurró Valeria, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Tú no entiendes. Mauricio me ama. Estamos construyendo una vida juntos». Patricia sintió su corazón romperse al ver a su hija tan claramente engañada. «Valeria, él te está usando. Te ha aislado de tus amigos, te ha manipulado para que te alejes de mí.
y está usando tu nombre y tu relación conmigo para financiar un estilo de vida que no pueden sostener. Eso no es amor, cariño. Eso es explotación. No, gritó Valeria poniéndose de pie bruscamente. Tú eres la que no entiende. Siempre has sido así, siempre tratando de controlar mi vida, siempre desconfiando de mis decisiones. Mauricio me advirtió que intentaría sabotear nuestra felicidad. Patricia se levantó también, su voz elevándose por primera vez. Yo sabotear tu felicidad. Te di 780,000 pesos para tu boda. Trabajé dobles turnos durante años para que pudieras tener la mejor educación. Renuncié a mi propia vida social y romántica para estar disponible para ti. Y así es como me pagas, llamándome controladora, cuando todo lo que he hecho es amarte y sacrificarme por ti. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Valeria miraba a su madre con una mezcla de rabia y algo más, algo que podría haber sido duda o culpa. Finalmente habló, su voz fría y distante. Si no retiras la demanda, voy a testificar en contra tuya. Voy a decirle al juez que siempre has sido manipuladora y controladora, que este dinero fue dado libremente sin condiciones, que estás haciendo esto por venganza, porque no aceptas que ya no te necesito. Patricia sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Haz lo que tengas que hacer, Valeria, respondió Patricia con voz quebrada pero firme. Pero yo también testificaré, y presentaré todas las pruebas que he recopilado, los mensajes de texto, las publicaciones en redes sociales, los testimonios de personas que conocen el verdadero carácter de Mauricio. Si quieres destruir tu relación con tu madre para proteger a un hombre que te está usando, esa es tu decisión, pero no voy a permitir que me traten como si no valiera nada. Valeria se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Espero que tu orgullo te mantenga caliente por las noches, mamá, porque has perdido a tu hija por dinero. Patricia permaneció de pie después de que Valeria se fue, temblando de la cabeza a los pies. Había querido que su hija viniera, había esperado que tal vez, al hablar en persona, podrían encontrar alguna forma de reconciliación. En cambio, la brecha entre ellas se había vuelto aún más profunda. Se sentó lentamente, permitiéndose llorar en la privacidad de su oficina, mientras afuera el sol comenzaba a ponerse. Las semanas que siguieron a la confrontación con Valeria fueron las más difíciles de la vida de Patricia. El caso legal avanzaba inexorablemente hacia el juicio y la tensión se sentía en cada aspecto de su vida. En la escuela, algunos padres que eran amigos de la familia de Mauricio comenzaron a tratarla con frialdad, claramente habiendo escuchado una versión distorsionada de los eventos. Patricia mantenía la cabeza en alto, haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero por dentro se sentía cada vez más aislada y cuestionada. Una tarde, el licenciado Ramírez la llamó con urgencia en su voz. «Señora Montes, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Han surgido desarrollos que cambiarán significativamente nuestro caso». Patricia canceló sus compromisos de la tarde y condujo hacia el despacho, su mente imaginando todo tipo de escenarios. Cuando llegó, encontró al abogado con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con genuina preocupación. «Siéntese, por favor. Lo que tengo que mostrarle es considerable». El licenciado Ramírez abrió su laptop y giró la pantalla hacia Patricia. «El investigador privado que contratamos ha estado muy ocupado. Resulta que Mauricio ha estado haciendo esto durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. Hemos encontrado al menos 5 familias más a las que ha estafado de formas similares en los últimos 8 años. La ex prometida que ya conocemos fue solo el comienzo». Patricia sintió que el estómago se le revolvía mientras veía foto tras foto, documento tras documento. Todas mostraban el mismo patrón.
un joven carismático acercándose a familias con hijas vulnerables, ganándose su confianza y eventualmente extrayendo grandes sumas de dinero. Pero hay algo más, continuó el abogado, su tono volviéndose más serio. Algo que explica por qué Mauricio ha podido salirse con la suya durante tanto tiempo. Cliqueó en otro archivo y apareció un documento legal. Mauricio tiene conexiones con personas influyentes. Su tío es un juez de circuito y su primo trabaja en la fiscalía. No estoy diciendo que estén directamente involucrados en sus estafas, pero podrían explicar por qué las denuncias anteriores nunca prosperaron. Las familias anteriores probablemente se sintieron intimidadas por estas conexiones y prefirieron cortar sus pérdidas antes que enfrentarse a un sistema que podría estar en su contra. Patricia sintió una oleada de náusea. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, su voz sonando más pequeña de lo que le gustaría. «Peleamos con todas las armas que tenemos», respondió el licenciado Ramírez con determinación. «Tenemos algo que las víctimas anteriores no tuvieron: documentación exhaustiva, múltiples testigos dispuestos a declarar y evidencia clara del patrón de comportamiento. Además, he contactado a un periodista de investigación de confianza. No publicará nada hasta que tengamos permiso, pero está muy interesado en esta historia. A veces la presión pública es más efectiva que los canales legales tradicionales». Patricia pasó las siguientes horas en el despacho del abogado revisando cada detalle del caso. Mientras lo hacía, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Ya no se trataba solo de su dolor personal o de recuperar su dinero. Se trataba de detener a alguien que había arruinado múltiples familias y que probablemente seguiría haciéndolo si nadie lo detenía. Sintió una renovada sensación de propósito, una determinación que iba más allá de su situación individual. «Quiero contactar a las otras familias», dijo de repente. «Quiero que sepan que no están solas, que alguien finalmente está dispuesto a pelear». El licenciado Ramírez asintió con aprobación. «Ya me adelanté a eso. Con su permiso, he estado contactando a las víctimas anteriores. 3 de ellas están dispuestas a unirse a una demanda colectiva. Esto fortalece enormemente nuestro caso y aumenta la presión sobre Mauricio». Patricia sintió una mezcla de tristeza y determinación. «¿Cuánto dinero robó en total?», preguntó. El abogado consultó sus notas. «Entre todas las víctimas confirmadas, incluyéndola a usted, estamos hablando de aproximadamente 4 millones de pesos durante 8 años. Es una operación criminal considerable, señora Montes. Ya no estamos hablando de un simple conflicto familiar». Esa noche, Patricia no pudo dormir. Su mente no dejaba de darle vueltas a una pregunta que la atormentaba. ¿Qué tanto sabía Valeria? ¿Era su hija una víctima engañada o era una cómplice consciente del fraude? Patricia quería creer lo primero, que su hija había sido manipulada y engañada, pero los mensajes fríos, la facilidad con que Valeria la había descartado, la disposición a testificar en contra de su propia madre, todo eso sugería que tal vez Valeria sabía más de lo que aparentaba, o peor aún, que se había vuelto tan seducida por el estilo de vida que Mauricio ofrecía que estaba dispuesta a ignorar cómo se financiaba. A la mañana siguiente, Patricia recibió un correo electrónico del licenciado Ramírez. Uno de los archivos adjuntos la dejó helada. Era una grabación de audio de una conversación entre Mauricio y Valeria, obtenida legalmente durante una mediación preliminar que se había intentado semanas atrás. En la grabación, sin saber que estaban siendo grabados antes de que comenzara la sesión oficial, Mauricio le decía a Valeria: «No te preocupes por tu madre. En unos meses se cansará y desistirá como todas las demás. Es demasiado orgullosa para admitir públicamente que su hija la rechazó. Solo tenemos que aguantar un poco más». Y la respuesta de Valeria,
que destrozó cualquier esperanza restante que Patricia tenía. Lo sé. Es solo que es tan insistente. Ojalá simplemente aceptara que ya no la necesitamos y nos dejara en paz. La voz de su hija sonaba irritada, molesta, pero no engañada o manipulada. Sonaba como alguien que estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo y simplemente deseaba que los obstáculos desaparecieran. Patricia tuvo que pausar la grabación, las lágrimas nublando su visión, mientras la verdad finalmente se asentaba en su corazón. Valeria no era una víctima inocente, era una participante voluntaria. Reprodujo el resto de la grabación, escuchando cómo Mauricio y Valeria discutían estrategias para desacreditarla públicamente, cómo planeaban usar su edad y posición como directora de escuela en su contra, sugiriendo que estaba volviéndose senil o irracional. Hablaban de ella como si fuera un problema a resolver, no como una madre que había dado todo por su hija. Cuando la grabación terminó, Patricia se quedó sentada en silencio durante largo rato. El dolor era profundo, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes, porque ahora no había espacio para la duda o la esperanza. Su hija la había traicionado conscientemente, deliberadamente, y lo peor de todo, sin remordimiento aparente. Llamó al licenciado Ramírez con voz firme. Quiero usar esa grabación en el juicio. Quiero que todos escuchen exactamente quién es mi hija y el hombre con quien se casó. El abogado pausó antes de responder. Señora Montes, entiende que hacer esto público destruirá cualquier posibilidad de reconciliación futura con Valeria. Es un puente que una vez quemado, probablemente no puede reconstruirse. Patricia cerró los ojos pensando en la niña que alguna vez había sido Valeria, en la joven mujer llena de sueños y promesas. Luego pensó en la mujer fría que había visitado su oficina, en las palabras calculadas de la grabación. Ese puente ya está quemado, respondió Patricia con una calma que no sabía que poseía. Ahora solo estoy documentando el incendio. El día del juicio llegó con un cielo claro y despejado, casi burlándose de la tormenta emocional que Patricia sentía en su interior. Se vistió con su traje más profesional, el mismo azul marino que había usado para su primera reunión con el abogado, y se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había recibido aquella llamada devastadora meses atrás. Sus ojos mostraban cansancio, sí, pero también una firmeza y determinación que no había estado ahí antes. Esta era una mujer que había decidido defender su dignidad sin importar el costo personal. Clara llegó temprano para acompañarla al juzgado. «No tienes que hacer esto sola», le había dicho su amiga cuando Patricia intentó declinar su compañía. Y aunque Patricia apreciaba profundamente el gesto, parte de ella sentía que este era un camino que necesitaba recorrer por sí misma. Aún así, tener a Clara sentada en la sala del tribunal, una presencia constante de apoyo, significaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando entraron al edificio, Patricia notó inmediatamente a Mauricio y Valeria sentados con su abogado al otro lado. Valeria evitó su mirada, pero Mauricio la observó con una mezcla de arrogancia y desprecio que solo reforzó la determinación de Patricia. La audiencia comenzó con declaraciones preliminares. El abogado de Mauricio intentó pintar el caso como un simple malentendido familiar, una madre que no podía aceptar la independencia de su hija adulta, que estaba usando el sistema legal para mantener control sobre una situación que había superado. Habló sobre generosidad familiar, sobre cómo los regalos entre padres e hijos no deberían venir con condiciones, sobre cómo Patricia estaba actuando por despecho y orgullo herido más que por cualquier agravio legal legítimo. Sus palabras eran suaves, persuasivas, diseñadas para hacer que Patricia pareciera irrazonable y vengativa. Pero cuando el licenciado Ramírez tomó la palabra, la atmósfera en la sala cambió completamente.
Con calma y precisión quirúrgica, presentó el caso no como un conflicto familiar aislado, sino como parte de un patrón sistemático de fraude. Proyectó en una pantalla el cheque de Patricia, con su clara anotación del propósito específico del dinero. Luego mostró las publicaciones de redes sociales documentando los lujos adquiridos, las fotos de viajes caros, las pruebas de la compra de la propiedad. Cada imagen golpeaba como un martillo, construyendo un caso irrefutable de engaño deliberado. Luego vinieron los testimonios. La exprometida de Mauricio subió al estrado, su voz temblando ligeramente al narrar cómo él había usado las tarjetas de crédito de su madre sin permiso. Otras 2 víctimas del patrón de Mauricio testificaron, cada una contando historias dolorosamente similares de confianza traicionada y dinero robado. Patricia vio cómo el rostro de Valeria se volvía cada vez más pálido con cada testimonio, como si estuviera comenzando a entender finalmente en qué se había involucrado. Pero cuando sus ojos se encontraron brevemente, Patricia vio no arrepentimiento, sino resentimiento, como si culpara a su madre por exponer estas verdades incómodas. El momento más devastador llegó cuando el licenciado Ramírez reprodujo la grabación de audio. La voz de Mauricio llenó la sala. No te preocupes por tu madre. En unos meses se cansará y desistirá como todas las demás. Y luego la respuesta de Valeria. Lo sé, es solo que es tan insistente. Ojalá simplemente aceptara que ya no la necesitamos y nos dejara en paz. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia mantuvo la vista al frente, negándose a mirar hacia donde sabía que Valeria estaba sentada. No necesitaba ver el rostro de su hija para saber que finalmente todos entendían la verdad completa. El abogado de Mauricio intentó recuperarse, argumentando que la grabación estaba fuera de contexto, que las palabras dichas en un momento de frustración no reflejaban la realidad completa. Pero el daño estaba hecho. El juez, una mujer de mediana edad, con expresión seria, había estado tomando notas extensas durante todo el proceso. Cuando llegó el momento de su veredicto, habló con voz clara y firme. Este tribunal encuentra que el dinero en cuestión fue dado con un propósito específico claramente documentado y que ese dinero fue usado de manera fraudulenta para propósitos completamente diferentes sin el conocimiento o consentimiento de la demandante. El juez continuó, su tono volviéndose más severo. Además, la evidencia presentada demuestra un patrón de comportamiento que va más allá de un simple malentendido familiar. Esto es fraude sistemático, y este tribunal no puede ignorar las múltiples víctimas que han sufrido a manos del demandado. El fallo es a favor de la señora Patricia Montes, el señor Mauricio Sánchez y la señora Valeria Montes de Sánchez deberán devolver la suma completa de 780,000 pesos, más intereses y costas legales. Además, este caso será remitido a la Fiscalía para investigación de cargos criminales adicionales. Patricia escuchó el veredicto sintiendo una mezcla de alivio y tristeza tan profunda que casi la abrumaba. Había ganado legalmente, pero el costo personal había sido incalculable. Mientras salían del juzgado, evitó cuidadosamente mirar hacia donde Mauricio y Valeria estaban conferenciando desesperadamente con su abogado. No necesitaba ver sus rostros, no necesitaba su arrepentimiento tardío o sus excusas. Había hecho lo que vino a hacer, había defendido su dignidad y había detenido a alguien que había lastimado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Semanas después, Patricia estaba en su jardín podando las rosas cuando recibió un mensaje inesperado. Era de Andrea, la amiga de Valeria que había iniciado toda la cadena de revelaciones. Señora Montes, pensé que querría saber. Mauricio enfrenta cargos criminales y Valeria ha pedido el divorcio.
También he escuchado que ella ha estado intentando contactarla, aunque no directamente. Creo que finalmente está empezando a entender la magnitud de su error. Patricia leyó el mensaje y lo guardó sin responder. Tal vez algún día estaría lista para hablar con Valeria, para intentar algún tipo de reconciliación. Pero ese día no era hoy. Miró sus rosas, floreciendo vigorosamente después del cuidado constante que les había dedicado. Cada flor era un testimonio de paciencia, de atención, de amor dedicado. Así había sido su relación con Valeria, pensó. Ella había plantado las semillas, había nutrido y cuidado, esperando que florecieran en algo hermoso. Pero a diferencia de las rosas, las personas tienen libre albedrío. Valeria había elegido su camino, y Patricia había tenido que aprender la lección más dolorosa de todas. Que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Clara. ¿Te apetece cenar esta noche? Hay alguien que quiero que conozcas, un viudo que acaba de jubilarse de la universidad. Es profesor de literatura y me recordó a ti, siempre con un libro en la mano. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que no había experimentado en meses. Me encantaría, respondió. Mientras guardaba su teléfono, miró hacia su casa, hacia el futuro que se extendía ante ella. Había perdido a su hija, al menos temporalmente, pero había encontrado algo más valioso, su propia fuerza, su dignidad intacta y la certeza de que merecía respeto y amor verdadero. Y eso, decidió Patricia, mientras cortaba la rosa más hermosa para llevarla adentro, era un nuevo comienzo que valía la pena celebrar.